Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la edición 53 del martes de preguntas frecuentes. Esta será la última emisión de este año 2019. Después de 50 emisiones a lo largo de este 2019, hoy vamos a hacer la última, vamos a un pequeño periodo de descanso y luego en enero, las primeras semanas de enero, reactivaremos nuevamente los martes de preguntas frecuentes. Hoy es martes 10 de diciembre del año 2019, es la 1 de la tarde y ya estoy aquí listo, preparado y dispuesto para responder una pregunta recurrente sobre el marketing digital, sobre el mundo digital en general. Yo soy Carlos de la Osa, esto es delaosa.co y cada martes nos conectamos por Instagram y por Facebook para resolver un interrogante sobre el mundo digital. La pregunta que voy a resolver el día de hoy, que será la última del año, les reitero, hoy vamos a tener la última emisión del martes de preguntas frecuentes, me la autoformulé. No es una pregunta que me haya mandado nadie, pero me pareció oportuno cerrar el año, me pareció interesante cerrar el año con una pregunta que muchas veces me hacen, pero que en este caso no me la han mandado, quizás porque esperan que sea esta época. La pregunta que voy a resolver hoy, que me autopregunté, repito, es ¿cómo hacer un informe de fin de año de la actividad digital de un negocio para presentárselo al gerente? ¿Cómo hacer un informe de fin de año con toda la actividad digital que ha hecho la organización para presentárselo al gerente o a la junta directiva o al equipo o a la empresa en general? Muy bien, esa es la pregunta que voy a resolver el día de hoy. Se lo reitero, me la autoformulé, no me la escribió, no me la mandó nadie, simplemente me pareció oportuno para esta época en la que ya todos empiezan a pensar en un informe de fin de año, pues hablar de este tema en el martes de preguntas frecuentes. Muy bien, voy a partir de una premisa para que sea más fácil de explicar la forma en la que yo concibo los informes de fin de año de una actividad digital. Porque obviamente todos los negocios tienen sus particularidades, todos sus negocios tienen su ecosistema digital diseñado, todos sus negocios tienen, digamos, sus pequeños detalles del mundo digital que los hacen obviamente particulares. Entonces voy a partir de un negocio que tiene un ecosistema digital básico, completo pero básico. Ese ecosistema digital está conformado por un sitio web con un blog. Va a tener un par de redes sociales, esas redes sociales pueden ser por ejemplo Facebook e Instagram, y desarrolla 4 actividades en el mundo digital, y esas 4 actividades son SEO, optimización para motores de búsquedas, marketing de contenidos para las redes sociales y para el blog, automatizaciones de marketing y también email marketing, todo dentro de un solo paquete, todo el tema de gestión de bases de datos, de contactos, de CRM, de automation, etc. Y publicidad digital, obviamente. Entonces, ese es el ecosistema digital de la empresa que va a hacer el informe. Estoy poniendo esto como un punto de partida porque si no sería muy difícil hablar del informe. Entonces estoy poniendo como un estándar de lo que hay hoy en la industria. La mayoría de las empresas tienen un sitio web con un blog, tienen un par de redes sociales, hacen publicidad digital, hacen SEO, hacen marketing de contenido y hacen algo de automatizaciones o de email marketing, como lo quieran llamar ustedes. Entonces eso es lo primero que quiero como que pongamos en consideración. Ese estándar que vamos a hacer. Entonces el informe del que voy a hablar va a ser pensando en eso, en una empresa con ese tamaño y con ese ecosistema digital. Lo segundo es que vamos a hacer una presentación para el equipo, para la junta directiva, para el gerente o para las personas que sean, de aproximadamente 2 horas, no más. Me parece que un informe más largo de eso se vuelve cansón, se vuelve aburridor. 4 horas hablando del tema me parece ya excesivo. Y además, se va a presentar un informe por escrito, por lo tanto, no se tiene que ser tan detallado en la presentación del informe porque se va a presentar un informe por escrito al equipo, al gerente, a la junta directiva o a lo que sea. Muy bien, con esa premisa ya establecida vamos a hablar sobre el informe digital de fin de año. Muy bien, yo divido los informes que les presento a los clientes o los que le sugiero al equipo digital de los clientes para los cuales trabajo, a los clientes que asesoro, lo divido en 4 partes. Esas 4 partes muchísimo más enfocadas en causas, en razones, en porqués, que en las cifras como tal.
A mí me interesa más que se extraiga de la actividad de fin de año aprendizajes, enseñanzas, más que unas tablas gigantes llenas de 1000 datos, llenas de 1000 KPIs, con gráficas que al final del ejercicio no dejan mensajes claros para la organización en su actividad digital. Y adicional, con muchos planes de acción para el año que va a comenzar. Entonces, esas 4 partes en las que divido mi informe de fin de año están compuestas de lo siguiente. Parte 1. El equipo de trabajo y los recursos usados. Entonces, aquí hablo de cada integrante del equipo de trabajo, de sus competencias, de las competencias que tiene que desarrollar ese miembro del equipo. Hablo de los recursos, del beneficio que le sacamos a esos recursos, y cuando hablo de recursos hablo de herramientas, hablo de presupuestos y demás. Hago como un primer diagnóstico del equipo digital, y esto, ojo, no es que lo haga a espaldas del equipo, no, me siento con el equipo y discuto sobre sus competencias, sus habilidades, en qué son fuertes, en qué son débiles, qué deben mejorar, qué deben corregir, qué deben cambiar para el año siguiente. Un análisis de cada uno de esos miembros del equipo, de los miembros internos y de los miembros externos. No solamente de las personas que trabajan en la organización, sino de entidades en las que tengo tercerizadas actividades, agencias que gestionan la publicidad digital, o constructores de contenido, generadores de contenido, o gestores de publicidad digital, o gestores de analítica, etcétera, etcétera. Entonces, esa primera parte del informe es un resumen detallado del equipo que está participando en la actividad digital, de sus fortalezas y debilidades, de los recursos invertidos, y aquí hago un primer llamamiento a la organización en el que le digo necesitamos esto para el año entrante, sumar este nuevo recurso, o necesitamos agregar una herramienta, o necesitamos agregar presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera parte del informe de fin de año: equipo de trabajo y recursos. Muy bien. La segunda parte del informe yo lo llamo análisis cualitativo. Aquí hablo de los aciertos, como primer punto, de los aciertos que tuvimos en cada una de las piezas del ecosistema. ¿Cuál fue nuestro acierto en el sitio web este año? ¿Cuál fue nuestro acierto en el blog? ¿Cuál fue nuestro acierto en Instagram? ¿Cuál fue nuestro acierto en Facebook, por ejemplo? ¿Cuál fue nuestro acierto en SEO? ¿Cuál fue nuestro acierto en la publicidad digital? ¿Cuál fue nuestro acierto en cada una de las piezas del ecosistema digital? De forma detallada. ¿Por qué creo que fue nuestro máximo acierto? No decir nuestro acierto fue este y este, no. Uno por cada una de las piezas del ecosistema digital, y un gran acierto para toda la estrategia digital. También aquí hablo de cuáles fueron las fallas, que tuvimos en cada una de las piezas del ecosistema digital. Es decir, cuál fue nuestra falla más fuerte en el sitio web, nuestra falla más importante en el blog, en Facebook, en Instagram, en la publicidad, en email marketing, en automation marketing, en marketing de contenidos, en optimización para motores de búsqueda. Me quedo con una falla en cada una de las piezas. Y al final de esta parte me quedo con una gran enseñanza para cada una de las piezas, con la intención de que esa gran enseñanza me sirva para la planificación del año que va a comenzar, que en este caso es el 2020. Entonces, en esta segunda parte, que yo le llamo análisis cualitativo, en esta segunda parte individualizo cada pieza del ecosistema y me quedo con un acierto, con una falla y con una enseñanza de toda la ejecución en esa pieza del ecosistema del año que termina, en este caso 2019. Muy bien, la tercera parte del ecosistema es la que la mayoría, del ecosistema no, del análisis de fin de año de la actividad digital del negocio, es la que la mayoría de la gente acostumbra, que es el análisis cuantitativo. En ese análisis cuantitativo yo hago una tabla por cada pieza del ecosistema digital con máximo 2 KPIs de esa pieza. Por ejemplo, una tabla del sitio web. Y en esa tabla del sitio web, los 2 KPIs que voy a analizar son tasa de conversión y usuarios que accedieron a mi sitio web. Me quedo siempre con 2 KPIs porque al final del ejercicio, si yo miro muchas KPIs, no voy a entender muy bien el progreso de esa parte del ecosistema digital a lo largo del año. Ahora, las KPIs
se determinan el año anterior, se determinan en la planificación del año que está terminando. Entonces, no es una cosa arbitraria, no es que yo ahora voy a mostrar el KPI que más me sirve o que más me interesa o en el que progresé. Yo me quedo con 2 KPIs además porque me parece que el detalle de otros KPIs son para reuniones específicas de cada una de las piezas del ecosistema a lo largo del año. Es decir, yo en enero hago una revisión del sitio web un poquito más detallada y se la presento al gerente. En febrero, en fin, así voy circulando a lo largo del año y esos análisis profundos, métricos, no los dejo para un ejercicio final, sino para unos ejercicios periódicos a lo largo del año. Entonces aquí, en esta parte cualitativa, hago una tabla con una gráfica de ese KPI importante o de esos 2 KPI importantes de cada una de las piezas del ecosistema digital. Hago una tabla y una gráfica con 2 KPIs del sitio web, con 2 KPIs del blog, con 2 KPIs de Facebook, con 2 KPIs de Instagram, no necesariamente el mismo, porque los objetivos en cada una de las piezas del ecosistema digital pueden ser diferentes. Entonces yo simplemente voy a mirar el progreso, el avance del KPI importante al que me concentré este año en cada una de esas piezas del ecosistema digital. Y además de la tabla y digamos, el gráfico que le dedico a cada una de las piezas del ecosistema, le agrego un par de conclusiones o le muestro un par de hitos o muestro un par de anotaciones a lo largo de la gráfica o a lo largo de la tabla en la que traduzco las acciones que emprendimos que hicieron que haya una alteración en ese KPI puntual. Por ejemplo, si el KPI crítico este año en mi actividad en Instagram era tasa de interacción, perfecto, entonces muestro la gráfica o la tabla primero de la tasa de interacción semana a semana o quincena a quincena o mes a mes. A mí me gusta más mes a mes a lo largo del año, el progreso de eso con una línea de tendencia en una gráfica, y si hay algún pico o algún valle, digo, este pico se produjo, por ejemplo, por el Black Friday o, por ejemplo, porque hicimos una publicación muy exitosa que un influencer le hizo repost o le hizo alguna cosa. Esas gráficas y esas tablas las complemento con conclusiones y con ese tipo de anotaciones para que quede claro en la interpretación más adelante, cuando el gerente las vuelva a revisar, si es que lo hace, entienda muy bien, no tenga que memorizar todo lo que yo le dije, entienda muy bien qué fue lo que pasó, que afectó ese KPI a lo largo del año. Muy bien, entonces ahí hago esa tabla para el sitio web, el blog, la red social 1, la red social 2, la publicidad digital, el marketing de contenidos, el SEO, la automatización, etcétera, etcétera. Y la última parte del informe, la parte 4 del informe, es la etapa de planificación, una sugerencia de lo que considera el equipo digital que debe ser la planificación, porque en la planificación se los he dicho 1000 veces, tiene que participar todas las áreas. No es que nosotros vamos a hacer la planificación con la que nos vamos a evaluar el año entrante, es sugerencias para la planificación del año entrante. ¿Sugerencias de qué tipo? Del tipo objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que deberíamos perseguir el año entrante en nuestra estrategia digital de acuerdo con nuestra situación actual del ecosistema? O sugerencias de recursos necesarios para el año entrante, aumentos de presupuesto, sumar talento al equipo o sumar talento externo, agencias o demás, o agregar herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de la actividad digital el año entrante en la organización. Y también en esta última parte pongo, basándome en esos objetivos sugeridos y en esos recursos necesarios para el año entrante, resultados esperados. Es decir, si nos permiten hacer eso que estamos sugiriendo, obviamente con los aportes del resto de la organización, nos comprometeríamos con este tipo de cosas, con unos resultados específicos. Sugerimos también cuáles son los KPIs que deberíamos medir para cada una de las piezas del ecosistema digital al año siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es como una pre-planificación de la actividad digital del año siguiente de la organización. Para mí eso es un informe muy completo, muy detallado de la actividad digital de un negocio. Se lo repito, yo divido ese informe en 4 partes. La parte 1 está dedicada a un análisis y un diagnóstico del equipo digital y de los recursos involucrados de la organización en lo digital. La segunda parte del informe se la dedico a temas cuantitativos. Siempre se me confunde cuantitativo con cualitativo. Siempre pongo de primero lo cuantitativo, lo cualitativo, se me confunden, me perdonarán.
la parte de análisis, más de palabras que de números. Entonces, repito, primero el análisis del equipo y de los recursos. Segundo, análisis cualitativo, en el que reviso los aciertos, reviso los fracasos y las enseñanzas de cada una de las piezas del ecosistema digital. La tercera parte del informe sí es el análisis cuantitativo, en el que agrego una tabla, una gráfica con anotaciones y conclusiones para cada pieza del ecosistema digital, y no reviso más de 2 KPIs, que son los KPIs de la planificación del año anterior, las que determinamos en la planificación del año anterior. Y la parte 4 del informe es una preplanificación, en la que hablo de cuáles creeríamos que, o cuáles cree que es el equipo cree que son los objetivos para el año entrante, cuáles son los recursos que vamos a necesitar el año entrante, y también empezar a comprometernos ya con unos resultados, con cuáles son los KPIs que deberíamos observar, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el informe que yo sugiero de fin de año, la estructura general del informe que sugiero de fin de año para presentarle al gerente. Una cosa simple, rápida, que se explique en 2 horas, que se consuma en 2 horas, que se entienda en 2 horas, lo más detallado posible, sin mucha parafernalia, sin muchos términos raros que no entiendan los que no estén familiarizados con el mundo digital. Una cosa que diagnostique realmente el estado de la organización en el mundo digital. Muy bien. Ahí está la respuesta a la pregunta que me autoformulé para esta última edición del martes de preguntas frecuentes del año 2019. No es que se va a acabar el martes de preguntas frecuentes, simplemente que vamos a parar por la temporada de vacaciones para tener un receso, para recibir más preguntas de las que ustedes me están formulando. Sigan mandándolas, porque ya estamos haciendo, digamos, el orden de las preguntas que vamos a resolver desde las primeras semanas de enero del año 2020. Desde ya les agradezco a todos los que se han conectado a lo largo del año. Hemos tenido preguntas de muchas partes, preguntas en muchas direcciones. Hay gente que ya se familiarizó con este martes de preguntas frecuentes y que nos ha acompañado cada martes. Espero que lo sigan haciendo en la próxima temporada que arranca el año entrante. En fin, mil gracias de verdad a todos. Yo soy Carlos de la Osa, esto es delaosa.co. Nos vemos muy pronto. Estén atentos a las redes sociales, porque allí les vamos a decir cuándo vamos a reanudar. No vamos a parar por mucho tiempo, van a ser la primera, segunda semana de enero máximo. A través de las redes sociales vamos a decir cuándo vamos a reanudar con los martes de preguntas frecuentes. Un abrazo para todos, de verdad. Que estén muy bien. Chao.